Julia creía que la desaparición de su vecina no era un accidente, y entonces la aparición de un hombre confirmó que las sospechas de Julia eran correctas. Ese hombre era el novio de su vecina. Dijo que la noche anterior, después del trabajo, su vecina debería haber ido a verlo, pero él esperó toda la noche y ella no apareció. Entonces Julia llamó al teléfono de su vecina, pero ninguno de los dos esperaba que el tono del móvil de la vecina sonara desde dentro de la casa. Fue entonces cuando Julia se aseguró de que a su vecina le había pasado algo. Así que, acompañada por el hombre, Julia lo llevó hasta la casa del tipo que siempre la seguía, que estaba al lado. Pero por mucho que el hombre llamara a la puerta, no había ninguna respuesta desde dentro, como si no viviera nadie. Como el hombre tenía otros asuntos que resolver, se fue. Pero después de que él se fuera, Julia seguía intranquila. Reunió valor y volvió a llamar a esa puerta. Esta vez abrió un anciano. Julia sintió cierta vergüenza y dejó de lado sus sospechas por el momento, pero no esperaba que, justo en el momento en que pulsó el botón del ascensor, el hombre que siempre la seguía apareciera de nuevo. Al llegar a casa, Julia no lograba calmarse. Sabía que la desaparición de su vecina tenía que ver con ese tipo, pero entonces, de repente, sonaron unos golpes en la puerta. El vecino de al lado había ido con la policía a quejarse de Julia. El hombre le tendió la mano y Julia no tuvo más remedio que estrechársela, pero la sensación que le transmitió esa mano le hizo entender que era una advertencia. Al ver a Julia así, su novio sacó el móvil y le dijo que el asesino ya había sido detenido por la policía. Pero aunque las pruebas estaban a la vista, Julia no podía deshacerse de su inquietud. Para ayudarla a salir de ese mal trago, su novio la llevó a una reunión de compañeros de su empresa, pero no esperaba que, durante la conversación, un comentario de un compañero hiciera cambiar por completo el semblante de Julia. Resulta que el novio había contado las recientes actitudes de Julia como si fueran un chiste a sus compañeros. La actitud de su novio, junto con la presión acumulada durante ese tiempo, hizo que Julia terminara completamente derrumbada. Al ver a su novio así, también supo que ya no tenía sentido quedarse. Después de salir del hotel, Julia volvió a casa y empezó a hacer las maletas. Ya no podía quedarse ni un minuto más. Pero justo en ese momento, al lado se oyó música. Pensó que quizá su vecina había vuelto y decidió ir a despedirse. No esperaba que, antes de que pudiera llamar a la puerta, ésta se abriera sola. Julia, curiosa, entró. Fue entonces cuando vio algo que jamás podría olvidar en toda su vida. Pero antes de que pudiera reaccionar, cuando recuperó la conciencia, descubrió que tenía una bolsa en la cabeza. Entonces, el hombre puso un cuchillo en su cuello y le dijo que esa noche se había escondido en el armario de la vecina. Al oír sus palabras, Julia supo que él era el asesino de su vecina, pero ahora todo parecía llegar demasiado tarde. En ese momento, al lado se oyó la voz de su novio llamándola. Julia intentó pedir ayuda, pero el hombre le cortó el cuello